Bienvenidos a otro episodio de su podcast G Creativa. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la médico veterinaria zootecnista, Mariel Santos. Hola. Un placer contar contigo. Gracias, un placer estar día. aquí. Me gustaría empezar contigo, que nos cuentes un poquito de ti, de tu experiencia, de tu veterinaria, porque también tu veterinaria tiene el nombre que muchos te conocen como doctora Gatitos. Sí. Entonces nos gustaría que nos compartas un poquito de eso, de tu experiencia y qué te llevó a ti a dedicarte a esta bonita profesión. Ok, bueno, pues yo crecí en una familia de papá y mamá veterinarios, ¿sí? En el pasado, cuando uno estudiaba medicina veterinaria, más que nada se enfocaba en la producción, ¿sí? Producción de cerdos, bovinos, aves. Estuve muy involucrada en el trabajo de mis papás, pero yo tenía más feeling o más filia a los perritos y a los gatitos, ¿sí? También mi mamá, le encantan los animales, todo tipo de animales. Mi mamá fue la que, pues como que la causante de la doctora Gatitos prácticamente. Porque ella veía a los cachorritos de gatitos o de perritos, pero sobre todo de gatitos abandonados en la calle. Ella los agarraba, obviamente los llevaba al veterinario en ese entonces, que solo se dedicaba a gatos y perros. Y pues como ella trabajaba y yo no, yo solo estudiaba, me dejaba la responsabilidad a mí. Y obviamente también yo veía gatito y perrito y los agarraba y los besuqueaba y siempre me han encantado. Y pues así fue durante muchos años de rescates y vaya, prácticamente haciendo la cuenta, más o menos he alimentado unas 50 camadas de gatitos. Wow. En toda mi vida. Literal, desde muy bebecitos que les tienes que dar biberón, tienes que limpiarlos, te tienes que levantar en la madrugada para limpiarlos y alimentarlos. Y pues terminaba dándolos en adopción. Al final de cuentas. Me llamó mucho la atención la veterinaria por el hecho de curar a los animales, porque eso de alimentar a los bebecitos, que estén bien, a una temperatura ideal, y yo ver que estos bebés crecían, me incitó a seguir cuidándolos, ¿no? Y no solo a los gatitos, también a los perritos. La clínica veterinaria se llama Doctora Gatitos porque, pues, por estas camadas que yo ayudaba de la calle junto con mi mamá, los llevaba, que sea a las fiestas infantiles, que luego a las fiestas de la prepa, yo cargaba con mi transportadora de gatitos y casi mi pañalera con la lechita y las toallitas para limpiarlos. Y yo ya sabía a qué hora, ¿no? Alimentarlos y todos me veían como la loquita de los gatos. Ay, sí, ahí está la loca de los gatos con su transportadora llena de gatitos. Y así fue hasta la universidad. En la universidad también tuve ese modus operandi, pero ya me empezaron a decir la doctora Gatitos, porque ya no era pues una simple mortal, ya estaba estudiando para medicina veterinaria. Sí. Ah, qué bonito. Y a pesar que te dicen doctora Gatitos, pues obviamente atiendes, claro que está, gatitos y perritos. Sí, solo esa es mi área. Uh-huh. Perros y gatos, porque existe la medicina veterinaria de especies o silvestres o exóticas, como le dicen, ¿no? Esa es un área y una especialidad aparte. Uh-huh. Ok, correcto. De hecho, a ese punto quería llegar igual, porque pues obviamente Yucatán tiene la característica de que no solo hay perritos y gatitos como mascotas, sino que en las familias yucatecas podemos encontrar diversas especies, ¿no? Muchos tienen o tortuguitas o aves. Entonces, en tu amplia experiencia, ¿qué otros tipos de animales podemos encontrar tanto en Mérida como en los poblados cercanos que la gente escoge como mascotas? Ok, gallinas. Normalmente, bueno, comemos de las gallinas, sí, pero hay propietarios que tienen a su gallina desde hace 9 años, ¿sí? Hámsters, ratones, lagartijas, loros, todo tipo de loros. Y lo más común es encontrar el loro que es endémico de aquí de Yucatán, ¿sí? Uh-huh. Que es no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, el nombre científico,
pero es uno verdecito con pico rojo y amarillo. O sea, que tienen acá en la base, en lo que es la naricilla, y ya luego le llega el pico, es de color rojo y amarillo. En machos tiene un poquito de azul, pero es endémico de aquí de Yucatán. Y es fácil, no sé, a veces se posan en el arbolito del patio y es bebecito y fácil lo agarras, o a veces, pues desgraciadamente, caen del nido. De hecho, mi papá le encanta rescatar este tipo de aves. Cuando dicen, don Jorge, es que encontré un ave o un pajarito allá abajo del nido, ¿no? Okay. Chillando por la mamá. Normalmente eso pasa, ¿no? Por eso tiene este tipo de loros de Yucatán, pues, pero eso sí hay que recalcar que este tipo de fauna tenemos que tener un permiso para tenerlos, ¿sí? Un permiso, si no me equivoco, de la Senacica. Ok. Porque igual, gente que es foránea, muchas veces igual tienden a tener mascotas como las iguanas, que acá las puedes ver paseando por todos los tolocs. Los famosos tolocs que acá le llamamos. Y pueden vivir añísimos al igual que una tortuga. Sí. Y hablando de las especies que, bueno, su longevidad, obviamente esto va muy aunado a sus cuidados. Por ejemplo, hablando de los perritos y los gatitos, que son las mascotas que normalmente tenemos en casa. Comúnmente. ¿Qué cuidados tú recomiendas tener? ¿Qué cuidados y qué tipo de alimentación recomiendas que ellos puedan llevar? Ok, bueno. Sí es muy importante diferenciar gato y perro. O sea, el gato y el perro médicamente son diferentes. Y al igual que su dieta, y al igual que sus vacunas, y al igual que las desparasitaciones. Normalmente, pues, lo más básico que tiene que tener algún animal de compañía, sobre todo si duerme con nosotros o somos muy pues cariñosos y los besamos, son las desparasitaciones internas y externas, ¿ok? Hay que prevenir también las externas. O sea, estoy hablando de pulgas y garrapatas. La desparasitación interna es para bichitos gastrointestinales, ¿sí? Okay. Los cuidados básicos en general para la desparasitación, todo depende también de la cantidad de animales que haya en casa, ¿sí? Si normalmente tenemos una mascota, 2 mascotas, la desparasitación interna y externa pues no es tan frecuente, ¿sí? También el estilo de vida que tenga la mascota, si sale a la calle, si sale a pasear, ¿sí? Tiene mucho que ver en este tipo de cuidados que debemos de hacer. Okay. Más que nada por nosotros, ¿sí? Para prevenir sobre todo a los niños o a los ancianos, que ya el sistema inmune ya no es igual y no pueden, sí les puede afectar realmente este tipo de parásitos. Vacunas, sí, vacunas son muy importantes. Solo existe un virus pues diría en el mundo, que es el virus de la rabia, ¿sí? Que se puede transmitir de perro a gato o de gato a humano o de humano a gato o viceversa, ¿sí? Okay. A este tipo de enfermedades se llaman enfermedades zoonóticas, que significa que el animal puede transmitirle al humano o el humano al animal. Ok, correctísimo. Y las vacunas pues pueden prevenir varias enfermedades, ¿sí? No va a afectar a los integrantes de la familia, pero si en casa se enferma un perrito y tenemos 8, sí puede enfermar a los demás. Claro. Y hablando de las vacunas de los perritos o los gatitos, ¿a partir de qué edad o a partir de qué meses de nacidos se pueden llevar al veterinario para aplicarlas? Ok, en cachorros puede ser entre la 4ª semana de edad y la 6ª semana de edad, ¿sí? Y en gatitos cachorros a partir de las 12 semanas de edad. Okay. También tiene mucho que ver que las vacunas, ¿sí? La calidad de la vacuna, la marca de la vacuna, cómo se maneja la vacuna. Es muy común que yo encuentre algún propietario que me dijo, no sé, es que lo vacunaron recientemente. Y veo el carnet y fue vacunado por un estilista. Un estilista que tal vez no es por menospreciar su trabajo, pero no es su trabajo. Yo no voy a ser un excelente estilista al igual que esa persona, pero esa persona tampoco estudió 5 años para saber la razón por la que tenemos que tener un manejo adecuado de la vacuna y sobre todo manejar o aplicar vacunas de buena calidad. Claro, como dicen, zapatero a tus zapatos. O sea, sí. Si el estilista se dedicó
buenos años para prepararse para atender a las mascotas. Claro. El veterinario es igual. Claro. Y sobre todo, el costo de la vacuna, muchos propietarios seguían por el costo de la vacuna, dicen, es que está cara porque es calidad, ¿sí? No solo porque yo quiera cobrar tanto. Obviamente estoy cobrando mi servicio de aplicación, cualquier duda que tengan, sí, un chequeo general, ¿ok? Pero un chequeo general no lo puede hacer un estilista. Exactamente. Y pues el control de la vacuna más importante es la cadena en frío, ¿sí? Una vacuna, yo por ejemplo cuando recibo mis vacunas inmediatamente las estoy metiendo al refrigerador, ¿sí? No sé si los estilistas o alguna persona, inclusive puede ser una persona que se dedica a reproducir animales, ¿no? O perritos o gatitos, que ellos mismos apliquen la vacuna, pero tal vez puedan abaratar la vacuna al momento, no sé, de vender a los animalitos, pueden abaratar el costo de la vacuna, pero el costo de la vacuna es porque la vacuna no va a proteger. Es una vacuna de un laboratorio que realmente no tiene hasta 25 años de experiencia en lo que está haciendo. Claro, además, el costo respalda realmente toda la logística que está detrás, todo el trabajo que se está haciendo, y no solo del laboratorio, sino de tu personal. Claro, sí, o sea, de pagar la luz, pagar los impuestos, pero sobre todo pagar el servicio que brindamos, que realmente yo trato de que sea un servicio cálido, ¿no? Tanto para el cliente, pero sobre todo para el paciente. Porque los pacientes, pues no todos se dejan, ¿no? Sobre todo los gatos. Y pues hay que tener paciencia en el sentido para poder manipularlos, ¿sí? Porque no es lo mismo que digas, lo voy a inyectar directamente, lo voy a sacar a la jaula, ¿no? Yo la verdad es que tengo una metodología que muchos colegas tal vez se puedan reír de esto, pero yo hablo con el animal. Así, mi amor, a ver, te voy a acariciar. Y estás aquí por tu bien, y le hago una pequeña plática, y luego me voltean a ver los gatos y de verdad estás hablando conmigo, loca. Pero esa calidez, ¿sí? En realidad tenemos distintos idiomas, pero me entienden. Y realmente la calidez que yo quiero dar y que da mi equipo, porque pues por algo están ahí esas personas, es que se sientan cómodos y se sientan cómodos los pacientes. Porque ahí llegan pacientes que hasta mueven la cola entrando. Y dices, bueno, ya somos cuates, ¿sí? Nos permite trabajar mejor en el paciente. Claro. Y además, con la salud es un tema muy importante y es primordial no jugar con eso. Claro, siempre estar seguros de que estás yendo con alguien certificado, alguien que sabe el tema, y tanto la salud de tu mascota como la salud propia están en buenas manos. Así es. Pues sí, en realidad todos ven por el lado económico el costo de una vacuna de un veterinario capacitado y de confianza. Exacto. Pero cuando abaratan la vacuna porque el servicio fue muy diferente y no fue por un veterinario, me ha pasado, o sea, he visto, y eso es algo frustrante porque me han llegado perritos, por ejemplo, con distemper, que es uno de los peores virus que les puede dar un perro. Es el más conocido moquillo canino. Una vez que llegan y pues tú sabes que un virus no se puede matar. O sea, hay que esperar que transcurra el cuadro viral, ¿sí? Y pues veo el carnet y veo que es una vacuna pues de mala calidad. Y ya luego me comentan que, no, es que fue el tío de fulanita de tal que fue a vacunar a mi perro. Y me cobró tanto. O sea, terminó cobrándole. Pero me frustra mucho que eso se pudo haber evitado, porque no es por decir yo estoy pagando los platos rotos, en realidad el que está pagando los platos rotos es el perro. Y yo creo que los perros son tan fieles, ¿sí? Que si conocieran este concepto que estamos hablando, darían lo mejor para nosotros, pagarían lo que sea por nosotros, para que estemos bien. Totalmente. Y ahorita aprovechando que estamos tocando estos temas un poquito más del cuidado de nuestras mascotas y las prevenciones, quisiera que nos puedas compartir el tema de la esterilización de las mascotas, que ahorita, hablando un poquito de Yucatán, se está presentando un poquito la parte de que que hay muchos animales callejeros y la reproducción puede ser un problema de salud. No, sí, claro.
De hecho, la empresa o la clínica veterinaria Doctora Gatitos, por esa misma razón, tanto por los animales como por las personas, o sea, el impacto en la salud pública, manejamos la campaña de esterilización de mascotas a bajo costo. A bajo costo no significa que estamos utilizando material de mala calidad, ¿no? El detalle es que es a bajo costo porque afortunadamente la vida me dio la oportunidad de empezar a practicar este tipo de procedimientos desde estudiante. Y vi pues una posibilidad, si en dado caso yo soy buena en eso o me gusta lo que hago, ¿sí? Puedo ayudar en ese aspecto, ¿no? Sobre todo que fue la decisión de hacer este tipo de cosas para la comunidad, tanto perruna, gatuna y humana, es porque pues una niña, Mariel Santos de niña, pues sí rescataba gatitos, pero no habían finales felices, ¿ok? A veces hacíamos todo lo posible y los cachorritos terminaban falleciendo, ¿sí? Y explícaselo a una niña de 8 años. A los 12 años yo empecé a pensar, chispas, no estaría yo llorando ahorita si no hubieran venido al mundo, ¿sí? Porque eran animalitos que realmente no eran queridos, ¿sí? O que llegaron en condiciones en que el futuro no era bueno, ¿sí? Y es por eso que yo tuve la mentalidad siempre de esterilizar, ¿ok? Anteriormente, mi mamá, hace muchísimos años, mi mamá tenía que ahorrar, ¿sí? Para pagar la esterilización de una de nuestras gatitas, ¿sí? Y pues mi mamá teniendo 3 hijos, mi papá en ese entonces no estaba acá en lo que es el país, estaba en Europa con sus diplomados, digo, su doctorado, perdón. Y imagínate tanta responsabilidad para una mamá. Pero aún así mi mamá hacía el esfuerzo pues, de ahorrar y poder esterilizar a la gata, porque la gata o el gato no se van a poner a pensar si quieren un novio o no. Es la naturaleza que lo llama, no hay otra cosa, ¿sí? No puedes hablar con tu gatita y decir, no vayas con el novio porque te vas a embarazar. O sea, es algo instintivo, un instinto animal que no podemos evitar. Y pues gracias a mi mamá podría decir que la clínica veterinaria Doctora Gatitos existe. Sí. Y hablando de esto, ¿a partir de qué edades se puede ya hacer este tipo de intervenciones en las mascotas? Ok, esa es una buenísima pregunta. Yo he participado en muchísimas campañas de esterilización de animalitos de la calle y me han llevado animalitos, tanto perros como gatos, de 2, 3 meses, ¿sí? Se puede hacer, no se debe, ¿ok? Ahora, ¿por qué se hacen? Porque en esa oportunidad que hubo de esa campaña, yo no voy a esperar a la próxima campaña, porque ya en la próxima campaña esa gatita ya habrá tenido 2 o 3 camadas. Wow. Entonces, clínicamente o médicamente, correctamente es esterilizarlos a partir de los 5 meses de edad, ¿ok? Y las perras hembras es muy importante para evitar futuros problemas hormonales que se esterilicen mínimo cuando hayan cursado con un celo, no un embarazo, un celo, ¿sí? Con que tengan un celo ya está lista para esterilizarse. En las gatitas y gatitos hembras y machos, 5 meses, ¿sí? Que están cerca de lo que es la pubertad o de cerca de detonar ese poder de reproducirse, ¿ok? Okay. ¿Por qué? Porque lo que es el aparato reproductor de la hembra y el macho también tiene mucho que ver con otros órganos hormonales que van a ayudar a su desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, es un ejemplo muy común que esterilizas una gatita a sus 3 meses, pero cuando tiene 2 años ya está obesa. O cuando ya tiene 10 años sufre de diabetes, ¿sí? Ese tipo de situaciones podemos evitar. Pero las campañas que vamos a los pueblitos y así, no vamos a esperar a eso. Ahora, no pasa este tipo de problemas en todos los animales, pero sí es una incidencia. Okay. Y después de ese procedimiento, ¿qué cuidado se debe tener con mi gatito o con mi perrito? Ok, los cuidados la verdad es que son básicos. En gatitas y perritas son los que tenemos que tener más cuidado porque es una cirugía ya un poco más invasiva, ¿sí? En los perros y gatos machos
pues realmente los cortes son muy superficiales. Bueno, en nuestros casos igual se pueden presentar algunas situaciones que pongan, digamos, algún tipo de peligro a nuestras mascotas. ¿Cuál de estas emergencias son las más comunes que se pueden presentar en el hogar y cómo podemos abordarlas para ayudarlos a nuestras mascotas? Ok. Lo más común en realidad son envenenamientos, ¿sí? El más común, o sea, lo más común que pasa de envenenamiento es por raticida. Ahora, hago énfasis para que tengan mucho cuidado. El raticida, ¿cuál es su efecto o qué es lo que hace? No mata inmediatamente al ratón, ¿sí? Una vez que le ingiere el ratón y tiene su modus operandi del día y regresa a su manada o a su ratonera, empiezan puede ser de 12 horas o hasta 72 horas el efecto, ¿sí? Okay. El detalle es que pues algunas ratas o ratones son carnívoros, ¿sí? Y si ven y no hay comida, ¿sí? O el animal vomita, o el animal, ¿cómo se llama? Intoxicado, vomita o defeca, ¿sí? Esto puede contaminar a otros ratones, ¿sí? Pero el motivo, ¿por qué? Para que llegue el ratón envenenado a la ratonera y mate a otros ratones. Entonces, yo sí digo a los propietarios que no manejen ese tipo de veneno. ¿Por qué? Porque pues el veneno lo hacen de por sí atractivo para los roedores, ¿sí? Entonces, o huele a carne, o huele dulce, ¿sí? O huele a leche, y por eso fácilmente lo pueden consumir los animales. Y la cantidad de lo que la consuman es el efecto que va a tener sobre la mascota, ¿ok? También envenenamiento por anticongelante, ¿sí? Sobre todo en perros. El anticongelante de vehículos, ¿sí? Tiene un olor muy dulce. Entonces, ¿qué pasa? A veces el perro está ahí en la cochera y se está saliendo el anticongelante, ¿no? Y el perro va a ir y va a lamer ahí. Eso sí causa un efecto inmediato, pero también lo mismo. Mientras más mientras más consuman, pues más daño le hace, ¿sí? Sobre todo a los riñones. Entonces, ¿cuál es algo muy rápido que por lo que, si en dado caso te das cuenta que ingirieron o raticida o algún producto como el anticongelante, o vamos a suponer, no sé, que se haya comido algo que tiene un químico, hasta pintura, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es, pues, algo básico que puede salvar su vida, es hacerlo vomitar, ¿sí? Sobre todo el raticida. Le pueden dar a oxigenada. Ahora sí, eso ya sería que, pues, nos sigan en redes sociales, porque ahí vamos a empezar a lanzar ese tipo de información de cuánto más o menos se le puede dar y según el peso, ¿no? Pero eso no exenta que no visiten al veterinario inmediatamente. Eso es solo para hacerlos vomitar lo más que puedan en lo que llegan al veterinario. Okay, porque también he oído que recomiendan que ingieran leche para el mismo vómito. Sí, él no hace vomitar la leche, ¿sí? La oxigenada sí hace vomitar. Desgraciadamente sí causa un poco de gastritis, pero mínimo ya sacó lo que le voy a matar, tal vez. Claro. ¿Sí? Y pues una vez que vomite, es llevarlo al veterinario, ¿sí? Porque no pueden, tal vez no vomitaron todo y se va a absorber algo, ¿ok? La leche y el carbón activo no son remedios como que realmente puedan salvar su vida, como lo que te estoy explicando en la oxigenada. Okay. Sí. Por ejemplo, y ahorita que en Mérida y en Yucatán, más bien toda la península, estamos teniendo altas temperaturas. Sí. ¿Cómo puedes recomendar para que nuestros gatitos, nuestros perritos no sufran de esos golpes de calor? O si lo sufren, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Ok. Sí, es muy común esto del shock de calor en cierto tipo de pacientes. Uno, los más comunes que son los chatitos o le llamamos braquicefálicos, ¿sí? Geriatras o pacientes cardiópatas, ¿sí? O pacientes gorditos u obesos. Lo primero que hay que hacer es abrir las vías respiratorias, ¿ok? El perro, sobre todo el chatito, tiene la lengua muy larga y el hocico muy, muy, muy chiquito. Entonces, prácticamente en el momento que están tratando de jalar aire, están tragando la lengua junto con la saliva. Entonces, lo ideal es jalarle la lengua para abajo
para evitar que metan lo que toda la lengua y que empiece a entrar un poco de aire directamente a los pulmones. ¿Okay? También no es echarles agua fría, ¿sí? Todos dicen, échale agua fría. No. Hay que buscar puntos específicos en donde los animales absorben o el calor o el frío, ¿sí? Que son las patitas. Las patitas, las almohadillas, el tabique nasal, donde no tienen pelo y hasta el ano, ¿sí? Ahí en esas zonas, yo pues normalmente sí las pueden enfriar, ¿sí? Mecánicamente con un poco de agua y alcohol, ¿sí? No con hielo, porque el hielo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los vasos sanguíneos se colapsen, se vuelvan más chiquitos y no pueda circular bien la sangre ahí, ¿sí? Y pues lo que hay que cuidar ahí es el oxígeno. El oxígeno que tiene las pocas células rojas que se llaman eritrocitos que contienen ese oxígeno, porque en el momento que está dando el shock de calor, se están muriendo esas células, ¿sí? Pero ese poco oxígeno que queda ahí se tiene que transportar como se debe, ¿sí? Entonces, si ahí le pones un hielo, no sé, en la panza, pues ahí puede tener un problema de circulación y no va a llegar el oxígeno a donde debe llegar. Ok. Por ejemplo, eso se puede hacer igual con un trapito en las patitas. Así es, y un poco de alcohol, ¿sí? El alcohol no va a hacer que las venas se colapsen o se hagan más chiquitas, pero pues traten de cuidar los ojitos, la naricita, que es bastante irritante. Y es lo mismo que con las intoxicaciones, en lo que se va al veterinario, ¿sí? Porque sí puede comprometer muchísimo la vida de la paciente. Y lo que puede matar al paciente en ese momento o es un infarto o es un cuadro respiratorio, si son chatitos y broncoaspiran su saliva, ¿sí? O muerte cerebral. Ok. Y para evitar esto, ¿qué nos recomiendas? Que estén a qué temperatura, hidratarlos constantemente, ¿cómo podemos hacer para evitar que lleguen a este grado? Honestamente, cada año se pone peor el calor aquí en Mérida. Depende mucho el tipo de raza, ¿sí? Por ejemplo, a los peludos como a los huskies, que no deben de existir aquí en el trópico, pero pues los tenemos aquí y hay propietarios que los cuidan súper bien. Los huskies, por ejemplo, no es raparlos, ¿no? Es cuidar su ambiente. Y, por ejemplo, un día caluroso, aunque tú los tengas en el patio, pero si está la mitad del patio es con un concreto, ¿sí? Inclusive después de que se meta el sol, el concreto sigue caliente, ¿ok? Y no es sí le puede dar un shock de calor a un husky, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es su ambiente, ellos son de ambientes más fríos, ¿sí? Pero pues va a estar constantemente absorbiendo el calor en sus patitas de ese patio del cemento todo caliente. Uh-huh. Y le puede dar un shock de calor en un lapso de 4 horas. Wow. Uh-huh. Entonces yo sugiero que pues le tengan el agua fresca y que tengan varios trastes de agua. Si se puede, en dado caso, sobre todo si es un husky viejito o gordito, aire acondicionado. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Porque hasta mojarlos, o sea, el agua lo que hace es algo temporal, muy, muy corto. No previene nada, solo alivia. Uh-huh. En cambio, lo mejor es mantener al animal en una temperatura ideal, ¿okay? Que es el aire acondicionado. Los pugs, los pitbulls, los bullies, son los perros que sufren más de este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque la mayoría están chatitos y la mayoría están gorditos. Pero sí, la temperatura es lo ideal. Ok, perfecto. Ahorita me gustaría tocar un tema un poquito tal vez difícil para ciertas personas porque nuestras mascotas son ya parte de nuestra familia. Entonces va a haber un momento en que ya no nos pueden acompañar, que ya llegue el momento de donde ellos, pues por edad o por alguna otra circunstancia, llegan a fallecer. Uh-huh. ¿Qué nos recomiendas hacer en esos casos? Bueno. ¿Cómo podemos abordar ese tema cuando se presente o cuando ya sepamos que pudiese pasar? Sí. Bueno, a veces es optativo eso, ¿no? De pues, dejarlos descansar o fallecen de repente. A mí me preocupa el estado anímico de su compañero, sobre todo si es perro, porque los perros son de las pocas especies que sí se pueden deprimir, ¿sí?
Y de la depresión dejan de comer, no quieren tomar agua, así como nos pasa a nosotros cuando cortamos con el tóxico. Entonces, sí, tener cuidado en eso, ¿ok? Normalmente a veces cuando yo conozco a la familia, han sido clientes de años y yo sé que tienen otro compañero y no sé, vamos como le decimos, a ponerlo a descansar. Sí ofrezco que pues lo hagamos de alguna manera que pues él mismo, su compañero vea, ¿sí? Que esté presente de lo que está pasando porque ellos sí entienden perfectamente. Y eso sí ayuda un poco a lo que es al perrito que se va a quedar en casa, porque créeme que en ese momento su compañero sí se está despidiendo de él. Uh-huh. Y también, no le vas a quitar el dolor al compañero. Claro. Va a ser un luto, sí, pero ese luto hay que cuidarlo, o sea, pues chiquearlo, ¿no? O sea, si no quiere comer, buscar algo que le guste. Ponerle atención a él, ¿sí? Él créame que está sufriendo más que ustedes. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía, el único compañero que tuvo que tenía, sobre todo si fue un cachorrito que creció con él. Uh-huh. Cuidar más que nada los hábitos alimenticios es muy importante. Y eso es, yo voy a decir que con amor. Esa es la mejor terapia que hay para eso. Y por ejemplo, nosotros como digamos sus dueños, cuando esta situación se presenta, ¿qué nos recomiendas hacer para llevar ese proceso? ¿Hablar al veterinario? ¿Encargarnos por nuestra cuenta? ¿Qué es lo más adecuado para esa situación? Ok, pues ya depende de pues lo que el propietario quiera. Por ejemplo, ahorita contamos con servicios externos de incineración de mascotas, uh-huh. ¿Ok? Hay algunos propietarios que sí quieren las cenizas, hay algunos que no. Eso es algo muy personal y respetable. Pero pues afortunadamente ya le estamos dando trato digno a las mascotas hasta después de la muerte, ¿sí? Y ya dependiendo en cómo la persona va a tolerar, porque a mí me ha pasado de que yo veo la urna de mi perrita y la veo y, o sea, me dan ganas de llorar. Pero aún así la quiero ahí. Hay propietarios que no aguantarían eso y es respetable, ¿sí? Y yo creo que son propietarios que no era su perro, era su hijo, su amigo, o sea, alguien que realmente era parte de él, ¿no? Y yo, la verdad es que como yo he sido propietaria en algún momento de mi vida y no me ofrecieron ese servicio, en realidad yo cuando sé que son personas que son su familia, esos animales, yo de verdad que dispongo el tiempo, ¿sí? Y la privacidad para esto, ¿ok? Porque si es una eutanasia o ponerlos a dormir, es un acto de amor que les está costando. Sí. ¿Sí? Le está costando mucho y yo quiero que se sientan lo más cómodos posibles. Y sobre todo el animal. Inclusive he ofrecido el servicio a domicilio, porque no es lo mismo pues que se cierren tus ojitos en un lugar donde no conoces a que se cierren en tu casa. ¿Mm? Que tranquilamente, en tu ambiente, en tu espacio, créeme que se van muy bonito. Sí. Muchas gracias por esos comentarios que nos aportan y nos ayudan mucho en esas situaciones, en esos momentos difíciles. Bueno, tal vez voy a cambiar un poquito más el tema, pero se me hace muy importante hablar de esto, más porque está ciertamente de moda. Uh-huh. Está muy en auge, que lo ves en todas partes, que es la adopción. La adopción de las mascotas, ya sea porque te lo encuentras en la calle y quieres darle un hogar, claro, o porque alguien en redes sociales está dando una adopción. Exactamente. ¿Qué recomendaciones o qué tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esas adopciones? Ok. Bueno, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿ok? Sobre todo por el bienestar de ustedes, o sea, de lo que se está rescatando, como el bienestar de los demás animales que ya estaban en casa, ¿ok? Como comentario, yo trabajé en un albergue en donde pues yo aprendí que pues la medicina veterinaria es mucho, o el manejo vaya, y la medicina es mucho más diferente en un albergue que en una casa, ¿sí? Y algo muy importante en un albergue fue el sistema de cuarentena, ¿sí?
¿Qué significa esto? Que nosotros cuando nos llevaban a los animales de la calle para que pues, se den a adopción ahí, tenían que pasar un proceso de cuarentena en el que están apartados de los animales sanos, ¿sí? Y en ese proceso se desparasitan, se vacunan, pero sobre todo se espera a ver si no tienen alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás. Uh-huh. Y sobre todo, pues, los parásitos, ¿no? O sea, si lo estamos desparasitando, obviamente va a defecar los parásitos y va a ser un fomito de infección para otros animales que están sanos. Entonces, lo mismo cuando alguien de buen corazón encuentra un gatito, un perrito y tiene más animales, lo ideal es que no los junte inmediatamente con él hasta que visite el veterinario, lo chequen y descarte que no tenga enfermedades que puedan infectar a los otros de la manada. Y siempre voy a decir que mientras más animalitos tengamos en casa, con más razón hay que vacunarlos y desparasitarlos. Si no, de verdad que si con uno solo que se enferme sale caro, imagínate 8. Uh-huh. Totalmente. Ok, y tienes muchos años de experiencia, disfrutas mucho tu profesión. Sí. Y eso me encanta y lo veo en tu mirada y con toda la emoción que nos compartes ahorita. Pero te quería preguntar, en todo este tiempo que llevas, que nos puedas compartir alguna experiencia, alguna anécdota, ya sea divertida o poco común que te haya tocado. Ok. Porque debes tener un montón. Entonces, pero hay una que digas, esta me gustaría compartir. Ay, sí. En el albergue. Bueno, el albergue se dedicaba pues no solo a rescatar animalitos, sino también daba el servicio de esterilización a bajo costo. No bajo costo, perdón, gratuito. Y yo operaba muchos animales. Pero yo recuerdo un día que llegó un señor muy viejito, así, literal con la columna encorvada, y llegó con su perrita, una hembra. Y pues vi que con trabajo lo bajaba. Y yo dije, ay, señor, venga, ahí la ayudo. No. Yo la cargo. Y la baja. Y empieza a hablar con ella. Te portarás bien, no morderás, todo lo que van a hacer va a ser por tu bien, que no sé qué. Morder es un pecado. Pero, ¿qué me di cuenta en ese momento? ¿Por qué? Porque cuando regresó el viejito en la tarde por su perrita y todo salió bien, gracias a Dios, que yo sé que ese viejito que con trabajo y ganaba, no sé, 50 pesos al día, bueno, en ese momento me está entregando sus 50 pesos. Y casi me pongo a llorar. Porque tengo no diría mala, pero la experiencia de que hay mucha gente que puede pagar más de 50 pesos y realmente no lo quiere pagar por el animal. Que en realidad es su animal, ¿sí? Y ya me imagino cómo vive esa perrita actualmente. O sea, seguro tiene lo mejor que él le puede dar. Y pues desde ese entonces, cuando conocimos a ese señor, pues espero que todavía siga vivo con su perrita, y espero que lo sigan ayudando, porque el albergue, al momento de ver que pues él se esforzaba por darle lo mejor a su mascota, pues lo ayudaron, ¿no? Y entre el pueblo empezaron a recolectar hasta comida para él, ¿sí? Tocarme con ese tipo de personas es las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Uh-huh. Al igual que todas las mascotas y perritos y gatitos que he dado en adopción. Pero te podría decir que es lo mejor. Es un ejemplo que él me inculcó en decir, no todos los propietarios son malos propietarios solo porque no le compran una correa de Petco o no solo porque no le dan Royal Canin, ¿sí? Están dándole todo lo que tienen y eso significa mucho. Y con ese tipo de personas quiero trabajar. Qué bonito que nos puedas compartir estas historias, porque al final uno como profesionista, cuando se topa con personas que realmente quieren a sus mascotas, hablando del ámbito de la veterinaria, te llenan y te motivan a seguir cada día, a dar lo mejor de ti por la persona, por el dueño, por su mascota. Sí, en realidad, gracias a Dios ya sé identificar qué tipo de personas son los propietarios, ¿no? Y yo veo yo sé que, por ejemplo, va a ser una gastadera de dinero por un paciente, sí,
pero yo sé que esa propietaria o propietario no me va a decir que no lo haga todo lo necesario por su paciente, por su perrito, y va a hacer todo lo necesario por él, ¿sí? Ese tipo de personas son las que me gusta ayudar, ¿no? Son las que no abaratan mi trabajo, son las que no piden descuento y son las que realmente aprecian mi trabajo. Entonces, ese aprecio que me dan, la verdad lo remunero o es de manera recíproca en yo poder ayudarlo a ellos, ¿no? Porque yo sé que si ese pacientito no le va bien y ya no está con él, va a ser el acabose de esa persona. Y esa persona sé que no se lo merece. Uh-huh. Okay. Ya para finalizar, antes de entrar al aire, pues nos estabas contando que traes un proyecto entre manos ahorita. Entonces nos gustaría que le puedas compartir a la audiencia de qué se trata, cuándo inicia, todos los detalles que quieras compartirnos son bienvenidos. Sí, bueno, así como comentario, las personas que me conocen de hace años saben que yo estoy en el ámbito de las esterilizaciones o las campañas fácil desde hace unos 15, 16 años, desde estudiante. Y es mi lodo y me encanta llenarme de todo tipo de secreciones, llegar cansada a casa, pero con una sonrisa. Pero la verdad es que estoy muy emocionada. Era uno de mis planes como clínica veterinaria de ofrecer la campaña gratuita de esterilización en perros y gatos. Es un proyecto pequeño ahorita que yo sé que va a ser grande más adelante, pero este proyecto va a estar destinado específicamente para aquellas personas como el viejito que les acabo de comentar, que se les hace muy difícil ahorrar o inclusive costear una cirugía. Por ejemplo, pues aquí entre nos, 300 pesos se cobra por una gatita en la clínica veterinaria Doctora Gatitos. Bueno, hay personas que ni siquiera ganan 300 pesos al día. Ganarán 90 pesos, ¿sí? O el sueldo básico, el salario básico, o mínimo. Y me da mucha emoción de que ya es mío. O sea, el proyecto ya es mío y no de alguien más, que cuando alguien más me dice, oye, María, ¿quieres colaborar? Yo feliz, y de verdad que no voy a decir que no, a menos de que mi cuerpo me diga que no. Pero es algo que yo, junto con mi equipo, que estoy agradecida de tener, vamos a hacerlo, ¿no? Y quiero que sea un concepto diferente, no solo esterilizar, sino también empezar a concientizar a las personas, a los propietarios de este tipo de situaciones, como que hablamos de desparasitaciones, vacunas, cuidados, porque la esterilización es un paso, hay más. ¿Sí? Hay más para darles una vida digna a la mascota. Uh-huh. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariel. Muchas gracias por tu compañía. Gracias. Gracias por la invitación. Esta es tu casa. Cuando gustes, tienen las puertas abiertas para acompañarnos. Igual ustedes, a la doctora Gatitos. Muchas gracias. Que es tu casa, amigo. No, de nada.